Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida a este tiempo que tenemos con relación al estudio que llevamos acerca de la doctrina de la salvación. Y vamos a continuar con esta preciosa doctrina acerca de la santificación. Para el día de hoy vamos a mirar el punto número 13 y el punto número 14. Punto número 13 corresponde a la santificación es gloria de una verdadera espiritualidad. Y el punto 14 corresponde a la santificación es identidad, responsabilidad y seriedad que un creyente asume de su redención, testimonio, relación, temor a Dios y vida en Cristo Jesús. Bien, vamos a comenzar con este precioso pasaje que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso verso bíblico, amados hermanos. Dice que somos escogidos, que somos una nación santa, tenemos un real sacerdocio, amados hermanos. Y que ese pueblo que ha sido lavado, que ha sido justificado, que ha sido redimido, ha sido escogido con el fin o el propósito de que anuncie esas virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahora, ¿cuáles son esas virtudes? Esa palabrita, amados hermanos, habla acerca de las excelencias del carácter o cualidades del carácter de Cristo, específicamente de la excelencia moral. Eso es lo que está hablando este precioso verso. Nosotros los creyentes anunciamos a través de nuestro testimonio esa excelencia de la moral de Cristo. La espiritualidad, amados hermanos, hablando de la espiritualidad, es un estado de gracia que degusta un creyente que está en Cristo Jesús, participando de la comunión en y con el Espíritu Santo. Esta realidad, amados hermanos, la realidad de la espiritualidad, se ilumina en la vida de cada creyente cuando asume con seriedad una verdadera vida de y en santificación. Recordemos el título, amados hermanos: la santificación es gloria de una verdadera espiritualidad. Los creyentes que verdaderamente han degustado de esa salvación, que son conscientes de la realidad, no solamente del pecado, de la condena, del juicio, de esa separación entre el hombre y Dios por causa del pecado, que son conscientes de esa gloria, de esa misericordia, del favor de Dios, de la obra de Cristo, que son conscientes de que por la gracia de Dios han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, que son conscientes de esta verdad, asumen con responsabilidad esa vida en santificación. Otro verso precioso, amados hermanos, lo encontramos en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 5, verso 8 al 11.
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, comprobando lo que es agradable al Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Dos cosas importantísimas para considerar con relación a esa espiritualidad. Hay algunas personas que sugieren que la forma de vestir, de caminar, la persistencia posiblemente en asistir a un lugar, etcétera, lo convierten en una persona espiritual. E inclusive la oración o la continua lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, lo convierte en una persona espiritual. Pero amados hermanos, la espiritualidad es evidencia de que verdaderamente la persona vive en Cristo Jesús. La espiritualidad es evidencia de que realmente esa persona tiene relación, comunión con la presencia del Espíritu de Dios. La espiritualidad es evidencia de que verdaderamente esa persona es una persona que adora en espíritu y en verdad. Entonces, una persona, un creyente que verdaderamente es consciente de esa espiritualidad, se santifica. Es una persona que madura, que quiere ese crecimiento, que va hacia esa madurez. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en bondad, en justicia y en verdad. Tres cosas importantísimas, amados hermanos. Ser bondadoso es ser humilde, ser noble, ser honesto, justo, honesto, verdadero. Son características de una persona que ha madurado. Cuando hablamos de santificación, amados hermanos, estamos hablando de madurez. No se le puede exigir a un niño que está aprendiendo a caminar, no se le puede exigir que corra. Pero todos los creyentes, amados hermanos, hemos sido llamados a correr, a militar por este camino de la fe. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 1 al 4, dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Amados hermanos, la santificación lleva a una persona a esa madurez. El ser honestos con la fe, honestos con lo que somos nosotros en Cristo Jesús, demanda que nosotros seamos obedientes, demanda que nosotros seamos diligentes,
demanda que nosotros respondamos fielmente a ese llamado de santificación, como lo dice el apóstol Pedro. Nosotros somos un linaje escogido. Como todo sacerdote, demanda que nuestra vida sea una vida entregada, apartada. Recordemos que la santificación es apartar, separar, consagrar. Fuimos escogidos, consagrados. Cuando habla de que somos sacerdotes es porque fuimos consagrados. Consagrados para satisfacer la voluntad de Dios. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. No fuimos adquiridos por una denominación, no fuimos adquiridos por una iglesia local X, por un pastor, por un apóstol. No, amados hermanos, fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos por gracia, pero fuimos escogidos para un propósito. No solamente para que degustemos la vida eterna, para que entremos al reino de los cielos, para que estemos delante de la presencia de Dios por la eternidad, sino que también fuimos escogidos para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para que podamos dar a conocer ese carácter de Cristo a través de nuestra vida, para que podamos forjar en nosotros como creyentes una verdadera vida en santidad, una verdadera vida en santificación, una verdadera espiritualidad. El apóstol Pablo le dice a los corintios de que les había dado leche, los había alimentado, pero que no habían crecido, no eran capaces de digerir el alimento sólido, sencillamente porque estaban aún con esos deseos carnales, en disensiones, en celos, en contiendas, en divisiones. Muchos que siguen y siguen amando a los líderes, a los pastores. No digo que no hay que amarlos, hay que amarlos con el amor de Cristo, pero no idolatrarlos. Y hay personas que idolatran a los líderes. Y por eso tanta división en las congregaciones. Se dividen por conceptos, se dividen por pensamientos, se dividen por criterios, aún se dividen por doctrinas. Se pleitean, chismean, disensiones, peleas y no han madurado. Amados hermanos, esa vida en santificación demanda una espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de madurez, hablamos de crecimiento. Es de suma importancia. También dice la palabra, ahí mismo en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis degustado de la benignidad del Señor. Qué tremendo pasaje, amados hermanos. Dice que desechemos aquellas cosas que no tienen nada que ver con una vida espiritual. Que desechemos aquellas cosas, abandonemos aquellas cosas, así como el apóstol Pablo les decía a los corintios que eran niños, que no habían madurado, que no habían crecido. Y aquí le dice que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y dice, desead como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y pasa que algunas personas
No han podido crecer espiritualmente, sencillamente porque no se están alimentando adecuadamente. No están recibiendo un buen alimento, alimento sólido, alimento de la palabra del Señor, sino que es leche adulterada. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que utilizan la palabra del Señor para buscar beneficios personales, lucros personales. Y no les interesa que las personas aprendan. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que están siendo engañados. ¿Por qué pasa, por ejemplo, en la iglesia tradicional, la iglesia católica romana? Sencillamente no les enseñan la palabra como tiene que ser, porque sencillamente cuando se dan cuenta de que lo que están hablando, enseñando o están viviendo no está de acuerdo a la palabra, ¿qué tienen que hacer? Salir de ahí. Entonces, la santificación, amados hermanos, es gloria de una verdadera espiritualidad. Somos llamados, fuimos escogidos, con un plan, con un propósito, apartados, separados. Y necesitamos dar a conocer esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, que es Cristo Jesús. Dar a conocer ese carácter, pero necesitamos tener un buen alimento que verdaderamente pueda nutrirnos y un alimento que verdaderamente pueda permitirnos ese crecimiento espiritual. Seguimos, amados hermanos, con el punto 14. La santificación es identidad, responsabilidad y seriedad que un creyente asume de su redención, testimonio, relación, temor a Dios y vida en Cristo Jesús. Qué tremendo, amados hermanos. Un título bastante largo, pero que nos enseña lo que verdaderamente necesitamos nosotros. Las implicaciones no solamente de esa espiritualidad, sino de ese camino de santificación. La santificación es identidad. Como lo dijimos antes, amados hermanos, nos identifica como unas personas espirituales. La santificación también es responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Sí, Cristo hizo la obra. Sí, Cristo nos redimió. Cristo nos santificó. Cristo nos perdonó. Cristo nos lavó. Nos dio esa comunión con el Padre. Nos reconcilió. Sí. Pero hay una responsabilidad frente a las demandas de Dios. Entonces, la santificación es identidad y es responsabilidad. La santificación, amados hermanos, también es seriedad que un creyente asume de su redención. A veces somos competentes para nuestras ocupaciones, para nuestros trabajos, nuestras profesiones. Y no solamente competentes, sino que esas ocupaciones, esos trabajos, esas especializaciones que posiblemente tenemos, son demandantes y demandan una responsabilidad y una seriedad. Y nos comprometemos al 100%. Pero ¿qué pasa cuando no hay madurez? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene ese grado de compromiso con esa vida cristiana? Muchas personas esa vida cristiana la dejan como opcional de su vida, como algo de oportunidad, como algo pasajero, como algo que sí está ahí, pero que no ocupa o que no demanda de esa responsabilidad, ese sacrificio que debemos dar.
Y a veces nos desentendemos. Dios es misericordioso, Dios me entiende, Dios es bueno, Dios es amor. Entonces dejamos todo ahí como si Dios pasara todo por alto. Amados hermanos, la santificación no es para Dios. La santificación es un beneficio para nosotros. La santificación es algo que el Señor nos otorga. Es un privilegio. Y es lo que demanda el hecho de haber sido redimidos, de haber sido comprados. Recordemos, amados hermanos, que nosotros somos un pueblo escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para un fin determinado, para un propósito determinado. Y ese propósito determinado, amados hermanos, es que nosotros podamos forjar en nuestra vida una vida de santificación. Y esta vida de santificación no es más, amados hermanos, que madurez, crecimiento, desarrollo de nuestra vida. Como lo decía el apóstol Pablo, como lo dice el apóstol Pedro, para que ya no seamos niños, para que podamos crecer y madurar. Entonces, una persona que ha crecido, una persona que es madura en su fe, es una persona que tiene identidad en el carácter de Cristo. Es una persona que asume esa responsabilidad de esa vida en santificación. Es una persona que toma en serio el hecho de haber sido redimido, comprado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, amados hermanos, dice que la santificación también es testimonio, relación, temor a Dios y vida en Cristo Jesús. Anunciar, dar a conocer esas virtudes, ese es el testimonio. Ese testimonio que debemos dar, sencillamente porque Cristo está en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, Cristo quiere darse a conocer al mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos luz que alumbra en medio de un mundo en oscuridad. Un mundo sumergido en el pecado, sumergido en la maldad. Así que, amados hermanos, la santificación es identidad, responsabilidad, seriedad que un creyente asume de su redención en testimonio, en su relación con Dios, en ese temor, en ese respeto a Dios y en lo que implica, amados hermanos, esa verdadera vida en Cristo Jesús. Un creyente es luz en medio de la oscuridad, amados hermanos. Es también considerado como la sal de la tierra, como lo habíamos dicho. Es un embajador del reino de los cielos. Es un defensor de la fe, un heraldo de la verdad, un gestor de la caridad, un maestro de la justicia, un pregonero de la nueva vida, un esclavo de la humildad, un amante de la santidad y un heredero de la vida eterna. Sencillamente porque un creyente que asume su identidad, su responsabilidad y seriedad frente a esa relación, a esa redención, es un hijo de Dios. Un creyente porta, amado hermano, ese título, ese nombre de ser llamado Hijo de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, que dijo ahí en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, si es que habéis degustado de la benignidad del Señor.
Hay muchas personas que les encanta que continuamente se les esté exhortando, se les esté regañando, se les esté empujando, se les esté arrastrando hacia esa vida en santificación. Pero amados hermanos, cuando una persona es consciente de su vida en Cristo Jesús, y cuando esta persona está creciendo, se está fortaleciendo, se está alimentando correctamente, es una persona que poco a poco asume esa responsabilidad y toma con seriedad esa vida en santificación. La identidad del creyente, amados hermanos, es una realidad que obra a su favor, en donde la lucha diaria del creyente por la santificación no evade sus responsabilidades, sino que las afrenta con dignidad, soportando las experiencias, los fracasos, las tentaciones, etcétera, etcétera, a fin de que la verdadera experiencia de santificación sea lo que verdaderamente prevalece en la vida de cada creyente, como un todo en su vida, amados hermanos. No es suficiente con doblar nuestras rodillas. No es suficiente con quedarnos pestañeando leyendo la palabra del Señor. No es suficiente con el sacrificio de asistir o de congregarnos. Amados hermanos, tenemos que dar a conocer, tenemos que testificar, tenemos que resplandecer en medio de la oscuridad como lo que somos, cristianos. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por gracia, amado hermano, amada hermana, por gracia estamos nosotros en Cristo Jesús. Y estamos en Cristo Jesús. Y nos ha otorgado o nos otorga esa sabiduría. Nos ha bendecido con la justificación, el privilegio de esa redención y santificación. Santiago capítulo 1, verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Qué tremendo, amados hermanos. Las pruebas, las situaciones adversas, el mundo, los placeres. Este mundo, amados hermanos, continuamente es demandante para la sociedad, para que se involucre en todo lo que Dios odia y detesta. El mundo se ha desenfrenado totalmente en el pecado, en la maldad. Más sin embargo, para ir terminando, amados hermanos, más sin embargo, Dios nos ha concedido el privilegio de venir a Cristo Jesús. Y nos da sabiduría, nos da justificación, santificación y redención. Y es de suma importancia que cada creyente, que cada uno de los que estamos en Cristo Jesús, cada uno de los que han degustado de la benignidad del Señor, nos alimentemos, que podamos crecer, que podamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella podamos crecer, para que podamos madurar, para que verdaderamente podamos dar a conocer esa vida espiritual. Recordemos, amados hermanos, que el espiritual no es el que habla en lenguas o el que ora en público a pulmón entero o el que da una enseñanza o el que predica muy bonito. Amados hermanos, el espiritual es el que ha madurado, el que se esfuerza, el que tiene ese compromiso, esa responsabilidad, asume con seriedad el poder dar a conocer a través de su vida el carácter de Cristo. Es forjar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es una vida espiritual. Y la santificación es gloria de una verdadera espiritualidad. Por consiguiente, amados hermanos, la santificación es identidad, es responsabilidad y seriedad que un creyente asume de su redención en testimonio, relación y temor a Dios y una verdadera experiencia de lo que es vivir en Cristo Jesús. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, compártala con otras personas. Que Dios los bendiga.